Bienvenidos. Les hacemos la propuesta de una clase didáctica de 2 horas enmarcado en las generalidades de la educación popular, presentado por Lady Majibe Niño, Edinson Hernando Sanabria y Henry Rojas Borges. Para iluminar este trabajo, consultamos, por ejemplo, a Raúl Mejía, que habla de la educación popular, destacando que estamos en un nuevo contexto global, marcado por el avance del neoliberalismo, la hegemonía tecnológica, la sindemia y nuevas formas de opresión que obligan a pensar de nuevo en la emancipación y con ella en las educaciones populares. Este autor, Mejía, aclara que la educación popular no es una única forma, no existe de una única manera. Son múltiples educaciones populares que emergen como respuestas plurales a las nuevas dinámicas del capital mundial. Estas educaciones diversas y producto de las resistencias están reivindicándose en contextos concretos para enfrentar opresiones contemporáneas como aquellas simbolizadas por lo que se denominan la ideología de género, por ejemplo. Este autor, Mejía, plantea el valor ético de la educación popular que ayuda a regular esa fuerza, digámoslo así, del poder. Mejía nos aclara que la educación popular aporta una distancia ética que permite construir proyectos colectivos sin caer en el ego ni en el culto al poder personal. En ese sentido, la educación popular debe asumir su rol regulando éticamente toda esta teoría y navegar con humildad, generosidad e imperfección, reconociendo que no hay transiciones limpias ni instantáneas, sino procesos colectivos y contradictorios. Por otro lado, hay autores como Alfieri, Lázaro y Santana que dentro de este espacio de la educación popular dicen, nos enseñan que dentro de ella hay sujetos colectivos que tienen propuestas de transformación de lo social, y a esos sujetos colectivos hay que darles entonces el espacio de esa transformación desde la educación popular. Para Alfieri, Lázaro y Santana, la educación popular no es solo un modo alternativo de enseñar, es fundamental una pedagogía que se propone la formación de sujetos colectivos que se reconozcan como protagonistas de procesos de transformación social. En el aula se puede aplicar al promover dinámicas donde los estudiantes no solo aprendan contenido, sino que reflexionen críticamente sobre sus realidades y se reconozcan como parte de un proceso colectivo con capacidad de acción. La educación popular parte de que la escuela y el aula no son espacios neutros, sino espacios donde se puedan disputar los sentidos, los saberes y proyectos de la comunidad educativa y en sí de la sociedad, comprendiendo que la escuela, el currículo y la práctica docente son como un campo político, donde debe existir la posibilidad de reinventarnos en un diálogo crítico, como bien diría Lozano y Santana. Presentamos nuestra propuesta didáctica, proyecto, Mi lugar, mi voz, intervención artística educativa, en un contexto urbano para una población de grado 11 de 14 a 19 años, donde la problemática principal es el descuido de la planta física institucional. Para desarrollar esta actividad nos referenciamos en la educación popular como un mecanismo de apoyo para superar las necesidades desde las propias debilidades y amenazas, según el contexto, donde los estudiantes deben hacer un diálogo interior crítico y luego de esto darnos una reflexión concienzuda de su pensamiento interior y cómo lo pueden exteriorizar. Es por ello que planteamos el proyecto Mi lugar, mi voz, intervención artística educativa con una duración de 2 horas, el cual estará dividido en 5 fases. La primera fase, inicio
o contextualización para 20 minutos. La segunda fase, estructuración o práctica guiada para 20 minutos. La fase 3, la práctica independiente, contemplada para 45 minutos. La fase 4 o la fase de cierre y retroalimentación para 15 minutos y como fase 5 la última fase, evaluación. El proyecto se desarrollará en 5 fases. La fase 1 es la activación y contextualización, la cual dividiremos internamente en 3 momentos. El primer momento, la presentación del objetivo y lo que queremos desarrollar, en el cual buscamos que los estudiantes sean críticos frente a cómo ven, cómo visualizan y cómo se sienten dentro de la planta física de la institución. En el segundo momento haremos una lluvia de ideas en los cuales los estudiantes irán participando y expondrán cuáles son las cosas positivas que ven en la planta física y cuáles son las cosas negativas. Se irá consignando en el tablero o en la pizarra, diferenciando por colores, un color morado para las positivas y un color verde para las negativas, para luego hacer un compendio y revisar cuáles hay más, si más positivas o más negativas, y hacer una reflexión frente al proceso. ¿Qué podemos hacer? Si ya encontramos cuál es una falencia, críticamente, concienzudamente, ¿qué proponemos nosotros? Recordando que la pedagogía crítica y que la pedagogía popular nos pide que seamos reflexivos desde nuestro contexto, desde lo que tenemos y lo que podemos aportar. Y por último, el último momento está basado en un apoyo audiovisual en el cual pretendemos recordar y reafianzar los valores llaneros por medio de una copla del cantautor Juan Harvey Caicedo, que en una de sus canciones dice: es una ley del llanero darle la mano al que llega, el que está adentro se atiende, el que está afuera se apea, y con gran algarabía se le abre la talanquera como si fuera otro hermano que de tierras lejanas viniera. Con lo cual buscamos generar un poco de conciencia hacia los valores culturales autóctonos de nuestra región. Siguiendo con nuestro proyecto, entramos a la fase 2, la fase de estructuración o práctica guiada. Ya habiendo hecho la lluvia de ideas, teniendo claro cuál es la problemática, iremos llevando al grupo haciendo un mapa mental para elegir la temática con la cual se va a trabajar. Luego de esto, elegiremos el sitio en el cual vamos a dejar plasmada nuestra idea. Pero trabajaremos dentro de un diálogo crítico, haciendo las siguientes preguntas: ¿por qué ese lugar está así? ¿Qué nos hace sentir o cuáles son los sentimientos que evoca ese lugar, esa pared, ese sitio? ¿Qué historia nos cuenta? ¿Cuál ha sido el transcurso o el trasfondo que tiene ese sitio para llegar a cómo está en este momento? ¿Y cómo les gustaría verlo y cómo les gustaría trabajarlo para que tuviese otro modo de ver? Para Freire, la educación popular busca despertar la conciencia de las masas oprimidas buscando su emancipación. Por ello nosotros buscamos reflexión crítica dentro de los estudiantes desde su contexto, desde lo que viven a diario. Entramos así a la fase 3, la fase de práctica independiente, es la fase en la cual hemos planeado más tiempo para que los estudiantes tengan opción de presentar, hacer sus propuestas. En esta fase entonces tenemos la creación colectiva diseñando intervención, para la cual se proponen realizar grupos entre 4 y 5 estudiantes, los cuales deben hacer una propuesta para realizar un mural, con una consigna clara. Cada uno de esos grupos será un colectivo artístico que debe presentar una temática, un boceto o una maqueta con un mensaje que acompañe a este mural, a este gráfico, y con una definición o una explicación clara. Es importante tener en cuenta que debe presentar su proyecto, en el cual debe ir el nombre del colectivo, la temática, por qué la pensaron de esa manera, por qué el diseño y cuál es el mensaje que quieren comunicar a la comunidad. Siguiendo con nuestro proyecto, entramos a la fase 2, la fase de estructuración o práctica guiada. Ya habiendo hecho la lluvia de ideas, teniendo claro cuál es la problemática, iremos llevando al grupo haciendo un mapa mental para elegir la temática con la cual se va a trabajar. Luego de esto, elegiremos el sitio en el cual vamos a dejar plasmada nuestra idea. Pero trabajaremos dentro de un diálogo crítico, haciendo las siguientes preguntas: ¿por qué ese lugar está así? ¿Qué nos hace sentir o cuáles son los sentimientos que evoca ese lugar, esa pared, ese sitio? ¿Qué historia nos cuenta?
cuál ha sido el transcurso o el trasfondo que tiene ese sitio para llegar a cómo está en este momento y cómo les gustaría verlo y cómo les gustaría trabajarlo para que tuviese otro modo de ver. Fase 4. La fase 4 es la de cierre, dentro de la cual planteamos una ronda de retroalimentación. Se realizará una exposición de las maquetas y las propuestas murales y se permitirá realizarnos un feedback positivo y constructivo dentro del cual iremos tomando cada una de las opciones que se van presentando hasta llegar a seleccionar la propuesta que mejor se adapte a las necesidades de cada espacio. De esta propuesta, Mi lugar, mi voz, intervención artística educativa, se rescatan registros fotográficos que capturaron la esencia de nuestro proceso pedagógico. Estas obras no solo exploran temas curriculares como la inteligencia emocional y la prevención del bullying, sino también cuestionan el modelo tradicional de educación bancaria, un concepto de Paulo Freire. A través de una pedagogía activa y artística, se demuestra cómo el arte fomenta un desarrollo integral de los estudiantes. Y aparte de eso, le desarrollamos ese pensamiento crítico, que lo plasme para así empezar a generar un cambio en ellos desde el aula. Otro grupo de niños, por su parte, se inspiró en el fragmento de la canción de Juan Arbey. Este trabajo se centró en rescatar las tradiciones llaneras que se han desvanecido con el tiempo debido a los avances de la tecnología y la globalización. Esta creación es un claro ejemplo de cómo la educación puede valorar y rescatar el patrimonio cultural de una comunidad. Carlos Rodríguez Bolaños, como colaborador de Freire, enfatiza que usar una canción y tradiciones locales es una forma de valorar el saber y la sabiduría del pueblo. Por otro lado, esta experiencia me recuerda a Germán Cantero. Él expone que la educación equivale a un diálogo respetuoso, gradual, cuidadoso y acompañado sobre la realidad del contexto, en procurar distinguir situaciones valiosas que merecen ser consolidadas y generar un cambio, una transformación. En conclusión, la labor del educador es facilitar, es enseñar, y en este proyecto eso era lo que queríamos. Por último, cito a Paulo Freire diciendo: el educador es un facilitador del diálogo que, junto con el educando, se comprometen en la tarea común de conocer y transformar el mundo.